Hubo una época en que los astros mismos cantaron el nombre del hombre. Una era donde la voluntad del emperador de Terra se alzó sobre los 1000 soles del firmamento, y la galaxia entera se inclinó ante su luz inmortal. Fue el amanecer de la segunda edad dorada de la humanidad. Las forjas de Marte ardían como corazones de estrellas. Los mundos colmena ascendían hasta besar el vacío. De los desiertos más áridos hasta los tronos de cristal en los mundos trono, la humanidad prosperó bajo un único estandarte dorado. El emperador de Terra, artífice de todo destino humano, emprendió su gran cruzada, llevando la luz del imperio a cada rincón del cosmos. A su paso, mundos enteros se rindieron. Razas impías fueron purgadas. Civilizaciones olvidadas se inclinaron ante la gloria del hombre. Sobre las cicatrices del tiempo se alzaron ciudadelas de mármol y oro, monumentos que narraban las gestas inmortales de los primarcas, los guerreros más leales y poderosos jamás engendrados. Sus nombres eran plegarias. Sus victorias, evangelios de fuego. Pero el universo conocido no bastó para contener la ambición divina del emperador. En los abismos del espacio, descubrió un secreto antiguo, una red invisible tejida por manos Eldar, una senda a través de los reinos del tiempo y la realidad, la telaraña. Y donde los Eldar habían temido caminar, el emperador avanzó. Con los más grandes sabios del imperio, dominó los corredores arcanos de aquel laberinto estelar, y abrió el paso a otras realidades, otras galaxias, otros sueños posibles de la humanidad. Tras años de paz, cuando el oro del imperio brillaba más que nunca, el emperador llamó a sus hijos. Uno a uno, los primarcas regresaron a Terra, dejando sus mundos fortificados, respondiendo al llamado de su padre. El eco de sus legiones resonó una vez más. La segunda gran cruzada había comenzado. Fue Conrad Kurz, el señor de la noche, quien avanzó primero. Su flota, una sombra viva sobre las estrellas, abrió la conquista a una realidad paralela apodada Secundis. Los mundos de esa nueva existencia temblaron bajo su mirada profética. Donde caían sus alas, la oscuridad era justicia. Le siguieron sus hermanos, cada uno con un propósito, cada uno como extensión del sueño imperial. Entre ellos, Lionel Johnson, el león de Caliban, cuya armada de ángeles oscuros surcó los velos dimensionales hacia una galaxia dominada por una raza llena de poder insondable. Se hacían llamar las gemas, y su imperio relucía como un prisma vivo, extendido sobre miles de mundos. Pero su luz no resistió el filo del león. Sus reinas brillantes fueron quebradas. Sus tronos, reducidos a polvo estelar. Solo fragmentos quedaron. Esquirlas luminosas, rezagadas de un imperio moribundo. En uno de esos mundos, llamado Tierra por sus habitantes, un joven gema y su séquito se presentaron ante el león. Allí, en una ceremonia de fuego y lágrimas, juraron mantener la paz en nombre del imperio, ofreciendo su lealtad a cambio de su existencia. El león aceptó su pacto. Su misión estaba cumplida. La flota de los ángeles oscuros partió de esa realidad, desapareciendo en los pasillos de la telaraña, dejando atrás un planeta recién anexado al imperio del hombre. A su frente, el león designó a Lucan Mondragón como gobernador planetario de la Tierra. Ignoraba, sin embargo, que las diamantes al dar su último destello había atraído algo aún más antiguo que el propio vacío. Una presencia voraz, atraída por su fulgor. Un hambre que ni los primarcas ni los dioses podían contener. Porque en la vastedad del multiverso, más allá de toda razón y toda fe, algo despierta. Un eco sin forma, un rugido que devora la luz misma. Una promesa tallada en el tejido de la realidad. Y un único pensamiento compartido. Todo será del gran devorador. Actualidad. El sol ya no nacía, descendía. Caía cada mañana desde los cielos como una esfera arrastrada por la gravedad de un dios sin rostro, bañando el planeta en una luz que parecía creada para medirlo todo. Las sombras, los errores, las victorias. Desde lo alto de la Torre del León, Lucan observaba cómo esa luz recorría los balcones del palacio hasta alcanzar su escritorio, donde se deshacía sobre el mármol como una llamarada silenciosa. El despacho olía a piedra caliente y papel antiguo. El aire era denso, cargado de electricidad estática. Los filtros de ventilación dejaban pasar un murmullo constante, un zumbido que se confundía con la respiración misma del edificio. Lucan llevaba horas allí. No recordaba cuántas. Las sombras se habían movido por las paredes, lentas, obedientes, y él seguía en la misma posición, con la espalda recta y las manos sobre los documentos. El tiempo, pensó, había aprendido a detenerse en ese lugar.
A veces escuchaba los pasos de los guardias centinelas en el pasillo exterior, el sonido metálico de las botas golpeando la piedra, siempre a intervalos exactos. Luego el silencio. Luego otra ronda. El orden se había vuelto un lenguaje. Y él, su intérprete más fiel. La superficie del escritorio reflejaba su rostro con nitidez. Se vio a sí mismo como si fuera otra persona, los ojos hundidos, la mandíbula apretada, la piel con ese matiz ceniciento que da la falta de sueño. No era la imagen de un gobernante, sino de un testigo, de alguien que se había quedado para ver lo que otros no soportaban mirar. Tomó una pluma de metal y comenzó a firmar los documentos con un gesto automático. Cada trazo era idéntico al anterior, tan idéntico que ni siquiera pensaba en lo que firmaba. Las palabras pasaban ante sus ojos como cenizas flotando sobre agua. Progreso, rendimiento, disciplina, obediencia. Todas tenían el mismo peso. Todas decían lo mismo. Detuvo la pluma y miró sus manos. Eran grandes, curtidas, pero las líneas que recorrían la piel le recordaron algo. Una red, una telaraña fina, viva, bajo la cual fluía la sangre de un hombre cansado. Lucan flexionó los dedos lentamente, como si verificara que aún le pertenecían. El reloj marcó otra hora. Afuera, el ruido del tráfico aumentó. Los transportes civiles cruzaban en formación precisa, dejando estelas blancas de humo que se disolvían en cuestión de segundos. Desde esa altura, la ciudad parecía respirarlo todo al unísono. Nova Terra. El nombre aún le resultaba extraño. Los registros oficiales lo habían impuesto desde el día en que el león partió. Ya nadie usaba tierra solo en susurros, como si fuera una palabra prohibida, un vestigio sentimental de una época sin control. Pero Lucan la recordaba sin miedo. Recordaba el olor del aire cuando aún pertenecía a los hombres nativos del planeta. Ahora olía al imperio, a limpieza, a eternidad. Se levantó despacio. La silla emitió un crujido que se perdió en la vastedad del despacho. Caminó hacia el ventanal y lo abrió. El viento le golpeó el rostro con un leve olor a ozono y metal. Debajo, el mundo se desplegaba con una belleza fría. Las avenidas eran cintas de luz. Las torres reflejaban el cielo hasta parecer prolongaciones del mismo. Lucan observó los movimientos coordinados de la multitud. Eran miles, pero avanzaban como uno solo. A esa distancia, parecían una corriente viva que serpenteaba entre los edificios. En las fachadas, las pantallas transmitían el mismo mensaje. Fe. Orden. Unidad. La voz que recitaba las palabras era femenina. El gobernador dejó que el viento despeinara su cabello. El aire tenía un sabor metálico, pero fresco. Lo respiró como quien prueba una mentira bien construida. Pensó en los primeros días. El caos, los incendios, los discursos. Todo había sido rápido. Demasiado rápido. El fuego no había tenido tiempo de apagarse antes de ser reemplazado por piedra pulida y silencio. Lucan volvió al escritorio. Abrió uno de los cajones. Dentro, guardaba una pequeña caja de madera oscura. No tenía cerradura ni emblema. La tomó con cuidado y la colocó frente a él. La tapa chirrió al abrirse. En su interior, una pluma rota, un anillo de cobre y una moneda oxidada. Objetos sin valor. Reliquias de otra era. Los observó largo rato. No sabía por qué los conservaba. Tal vez por hábito. Tal vez porque el olvido completo le parecía una forma de muerte. El reloj volvió a sonar. Fuera, la luz se apagaba. La tarde se convertía en un resplandor rojo que envolvía las torres como una marea. Los ventanales parecían manchados de sangre, y el estandarte del león, bajo aquella luz, resplandecía con una fuerza casi divina. Lucan se giró hacia él. Durante un instante, creyó ver movimiento en la tela. No un temblor. Un gesto. Una sombra que se curvaba, como si la figura bordada respirara con él. Parpadeó. Solo era el viento. Volvió a sentarse. El despacho estaba en penumbra. Las lámparas automáticas se encendieron una a una, con un zumbido bajo, bañando la habitación en un brillo ámbar. Lucan apoyó la cabeza en la mano y cerró los ojos. Pensó en las palabras del león, en aquella voz que no admitía réplica. Haz que perdure. Las recordaba con una claridad que lo asustaba. No el tono, sino la sensación. Aquella certeza absoluta, imposible de resistir. Lucan no había tenido elección. Nadie la tenía, pero había cumplido. El planeta estaba en paz. El planeta obedecía. Y sin embargo, dentro de ese silencio perfecto, algo no dejaba de moverse. No era culpa. No era miedo. Era un recuerdo. El sonido de la ciudad seguía ahí, apenas perceptible. El rumor lejano de las fábricas, el silbido de los trenes magnéticos, los cánticos de la vigilia imperial.
Todo se mezclaba en una armonía imposible. Lucan abrió los ojos. Durante un instante, la línea del horizonte reflejó el último rayo del sol. Una línea delgada, pura, que dividió el cielo en dos. La belleza de aquel momento lo golpeó con una fuerza inesperada. El gobernador se inclinó sobre el escritorio. Sus dedos rozaron los papeles. La tinta aún húmeda manchó levemente su piel. Miró las marcas. Eran negras, simétricas, pero parecían vivas. Sonrió, apenas. Una mueca más que un gesto. Seguimos avanzando, dijo en voz baja. Las palabras quedaron flotando en el aire, atrapadas entre los muros del despacho. El reloj volvió a sonar. La noche cayó sobre Nova Terra como una cortina de terciopelo. Lucan no encendió más luces. Solo se quedó ahí, respirando el silencio del imperio, hasta que las sombras lo envolvieron por completo. Había aprendido a no confiar en los silencios del vacío. Eran demasiado limpios, demasiado vastos. En la frontera exterior, más allá del último radio del segmentum solar, el silencio nunca era inocente. El despacho estaba en penumbra. Las lámparas flotantes emitían una luz cálida que se reflejaba sobre las superficies. Afuera, la noche se extendía sobre Nova Terra, bañando la ciudad en un brillo artificial de torres doradas y de cristal del antiguo orden y cúpulas translúcidas. El aire olía a metal templado y a ozono. Lucan repasaba un informe logístico cuando los golpes sonaron en la puerta. 3, precisos, urgentes. Adelante, ordenó sin apartar la vista de la pantalla. La puerta se deslizó con un siseo, y un soldado entró con paso inseguro. El joven llevaba el casco bajo el brazo, el uniforme manchado de sudor. Se detuvo a 3 pasos del escritorio y formó el águila imperial con las manos torpemente por el casto en su mano. Mi señor gobernador, dijo con la voz entrecortada, tenemos una lectura inusual desde la estación orbital Primus. Lucan levantó la mirada. ¿Inusual en qué sentido? El soldado dudó. Son múltiples contactos. Movimientos coordinados aproximándose desde fuera del sistema. Las lecturas no coinciden con ninguna transmisión imperial ni civil. Los magos no consiguen clasificarlas. Lucan se enderezó en el asiento. ¿Piratas? Negativo, mi señor. No hay emisiones de Vox ni motores detectables. Los análisis térmicos indican que las estructuras no son metálicas. Podrían ser orgánicas. Lucan guardó silencio unos segundos. La palabra quedó flotando en el aire. Orgánicas. Un término que no pertenecía a la gramática de la guerra. ¿Distancia? A 3 días del borde del sistema, mi señor. El gobernador se levantó despacio. El escritorio, de madera negra, crujió bajo la presión de sus manos. ¿Coincidencias en los archivos del segmentum solar? Parciales, señor. Los magos compararon las señales con los registros de la base de datos imperial. Hay similitudes con una entrada reciente. Tiran secundus. Lucan alzó la vista. Por un instante no dijo nada. Luego habló con voz baja, medida. El informe de Lord Fulgrim. El soldado asintió. Sí, mi señor. Los datos biológicos coinciden en un 30%. No hay confirmación. Lucan se alejó del escritorio y caminó hacia el ventanal. Abajo, Nova Terra brillaba como una joya en la oscuridad. Pensó en aquel archivo, en las notas del primarca Fulgrim, en la transcripción que él mismo había leído meses atrás cuando los informes del segmentum llegaron por orden directa de Terra. Recordaba cada palabra. El ataque en Tiran Secundus, el asedio al palacio de Camelot, la alianza improbable entre los ángeles de Fulgrim y los nativos del mundo, los que se hacían llamar los 7 pecados capitales. Recordaba las descripciones de las criaturas. Ejércitos de carne viva, estructuras de hueso, enjambres que se movían con precisión de máquina. Y, sobre todo, recordaba la advertencia. Estas entidades no son flotas, sino órganos de algo mayor. El enemigo no piensa, devora. Lucan aún podía ver el sello dorado de la tercera legión sobre aquella línea. Fulgrim había regresado a Terra con los restos del informe, y sus hermanos, Dorn y Perturago, lo habían tomado en serio. Las defensas del trono se habían triplicado. Cada estación imperial recibió copia del documento, para que nadie olvidara el nombre de lo que casi había cruzado los límites de la galaxia. Y ahora, aquel mismo nombre resonaba en un rincón donde el imperio apenas extendía su sombra. Lucan giró hacia el soldado. ¿Cuánto tiempo antes del contacto visual? 70 horas, mi señor. Quizá menos. ¿Confirmaron si las lecturas son naves? Las lecturas, respiran, señor. No hay otra forma de describirlo. El gobernador apretó la mandíbula. Un silencio espeso llenó el despacho. El aire tenía un sabor metálico, amargo. Active el protocolo de defensa planetaria, dijo al fin.
Cierre todos los accesos al sistema. Ninguna nave entra ni sale sin mi autorización. Alerta máxima en las plataformas orbitales. A la orden, mi señor. Lucan continuó, la voz más baja pero más firme. Evacúen los sectores civiles externos. Pongan a las familias bajo refugio en las cúpulas interiores. Y notifique a la capilla astropática. Quiero una transmisión prioritaria al segmentum solar, nivel primarca. Cifrado Fulgrim 3. El soldado lo miró, asintió y repitió el saludo imperial antes de retirarse. Cuando la puerta se cerró, Lucan permaneció inmóvil, observando su reflejo en el vidrio del ventanal. El rostro del gobernador planetario le devolvía una expresión que no reconocía. ¿Podrían ser ellos?, pensó. O algo peor. Apoyó la mano sobre el cristal. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban bajo el viento. Recordó las palabras de Fulgrim, transmitidas por voz astropática desde Terra. Lo que vi en Tyran Secundus no era una guerra, era una advertencia. El gobernador cerró los ojos. A 3 días del borde del sistema, algo avanzaba. Nadie sabía qué era. Pero el vacío nunca mentía. Lucan abrió los ojos y habló, sin apartar la vista del horizonte. Si esto es el hambre de las estrellas, que nos encuentre despiertos. En ese instante, las sirenas del Palacio del León comenzaron a resonar. La ciudad, perfecta y luminosa, entraba en estado de guerra. La costa de Ciudad Playa no había cambiado tanto como el resto del mundo. Las olas seguían rompiendo en el mismo orden, los reflejos del atardecer seguían pintando la superficie del mar con esa luz naranja que parecía polvo de oro. Solo el silencio era distinto. Un silencio denso, atento, que venía de los generadores imperiales enterrados más allá del acantilado y del zumbido constante de la antena astropática que dominaba el horizonte. Steven estaba sentado sobre una roca, los pies descalzos en la arena húmeda. A su alrededor, la playa estaba casi vacía. Unas cuantas casas bajas al fondo, un puesto cerrado, los restos de una fogata. Más allá, en lo alto de la colina, se veían las luces del fuerte imperial, pequeñas, ordenadas, parpadeando con ritmo preciso. El aire olía a sal, a hierro y a una especie de polvo eléctrico que venía del generador principal. Amatista fue la primera en acercarse. Caminaba despreocupada, como siempre, dejando huellas que el agua borraba de inmediato. Su silueta brillaba tenuemente, reflejando los tonos violeta del cielo. Se dejó caer al lado de Steven sin decir palabra, los brazos detrás de la cabeza. No creí que siguieras viniendo aquí, dijo después de un rato, mirando el mar. Steven sonrió. No lo sé. Es tranquilo. Sí, bueno, Amatista bostezó, también un poco aburrido. Me gusta aburrido, replicó él. Steven levantó la mirada hacia la antena que giraba lentamente al fondo. Supongo que quieren asegurarse de que sigamos tranquilos. No nosotros, corrigió Garnet. Ellos. Steven soltó una risa breve, sin alegría. Suena justo. Perla apareció de repente, caminando a unos metros, la postura erguida, las manos cruzadas. ¿De qué hablan ahora?, preguntó, acercándose. Amatista buzó. Del gran y glorioso imperio. Perla la miró con severidad. No deberías bromear con eso. ¿Por qué no? Amatista se encogió de hombros. Si van a vigilarnos las 24 horas, al menos que escuchen algo divertido. Perla suspiró, llevándose una mano a la frente. Eres imposible. Steven se giró hacia el mar. El agua golpeaba las piedras, dejando espuma que brillaba con el reflejo de las luces imperiales. A veces me pregunto si hice lo correcto. Las tres lo miraron. Perla dio un paso adelante. Hiciste lo que tenías que hacer. El león te escuchó, y eso salvó la tierra. Sí, pero... Steven frunció el ceño, buscando las palabras. Cuando lo recuerdo, no me siento como alguien que salvó nada. Me siento como alguien que firmó algo que no entiende del todo. Amatista le dio un codazo suave. Eres un niño. No tienes que entenderlo todo. Steven la miró con cierta molestia. No soy tan niño. Para ellos sí, replicó Garnet, mirando hacia el fuerte. Para los humanos también. Y para el león, seguro más todavía. Hubo un silencio. Solo el mar se oía. Steven tomó un puñado de arena y la dejó caer. Ese día, cuando hablé con él, pensé que no saldría vivo. Nadie respondió. La brisa sopló, moviendo la espuma. No fue una reunión, continuó Steven. Fue un juicio.
Recordó la sala. Paredes lisas, sin ventanas, sin decoración. La luz blanca cayendo desde arriba. Un sonido bajo de ventiladores y el murmullo constante de las máquinas. El león había entrado sin escolta, sin ruido. Su armadura parecía absorber la luz. Y su voz sonaba como si hablara a través del tiempo mismo. No confío en las especies que piden clemencia. Confío en las que entienden el peso de la promesa. Estiven había respondido que no todas las gemas eran enemigas, que muchas se habían rebelado contra las diamantes. El león no lo interrumpió. Solo lo observó, como si midiera el alma detrás de las palabras. Hablas por ellas, había dicho. Entonces carga con ellas. Después de eso, todo cambió. El león había aceptado el pacto. La tierra no sería destruida, pero quedaría bajo orden imperial. Y Estiven, sin quererlo, se convirtió en su representante silencioso. No le tengo miedo, dijo al fin. Pero no quiero volver a verlo así. Amatista lo miró con una mezcla de ternura y pesar. Nadie quiere. Perla se sentó junto a él. Entonces no le des motivos. Estiven asintió. Eso intento. Garnet cruzó los brazos. El imperio no siempre necesita motivos. La antena astropática giró, emitiendo un zumbido grave que se perdió entre las nubes. Estiven levantó la mirada hacia el cielo. Por un momento, creyó ver una línea tenue moviéndose entre las estrellas, algo que no debía estar ahí. Parpadeó, y desapareció. ¿Vieron eso?, preguntó. Perla lo miró, extrañada. ¿El qué? Nada, tal vez solo fue una nave patrulla. Amatista bostezó. O una estrella fugaz. Pide un deseo. Estiven sonrió, pero sus ojos seguían en el horizonte. El mar parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo un olor diferente, casi dulce, metálico. Nadie habló durante un buen rato. ¿Cómo creen que sea él?, preguntó Estiven, rompiendo el silencio. Perla giró apenas el rostro. Él. El emperador, dijo el chico. Amatista soltó una risa baja. Otra vez con eso. Solo pregunto, respondió Estiven encogiéndose de hombros. Todos hablan de él como si fuera más que humano, pero nadie lo ha visto. Perla regresó la mirada al mar. Nadie de aquí, corrigió. En Terra deben verlo, o al menos eso dicen los informes. Pero Terra está muy lejos, añadió Garnet. Amatista buzó. Demasiado lejos. El mar crepitó. Estiven miró el mar que parpadeaban, pensativo. El gobernador tiene una estatua suya en el salón grande, dijo. Siempre me da miedo pasar frente a ella. Siento que los ojos te siguen. Amatista sonrió. Eso está hecho a propósito. Así todos se portan bien. No seas ridícula, replicó Perla, sin girarse. El emperador es el regente máximo del imperio. La estatua está ahí por respeto. ¿Y tú lo respetas?, preguntó Amatista. Perla dudó antes de responder. Respeto lo que representa. Orden. Continuidad. Qué bonito, dijo Amatista con ironía. Garnet intervino, con voz baja y serena. Todos lo conocen, pero nadie lo entiende. Solo ven el símbolo, no al hombre. Perla caminó lentamente en círculos. Los registros imperiales dicen que vive desde antes de que el hombre viajara a las estrellas. Que fue él quien los unificó. Que creó a los primarcas para dirigir sus ejércitos y recuperar los mundos perdidos. Estiven la escuchaba con atención. Entonces es como un padre de todos, ¿no? Eso dicen, respondió Perla, aunque su voz tenía una nota de duda. Pero los archivos no hablan de quién era antes. Solo de lo que construyó. Amatista se incorporó. ¿Y cómo sabes tanto?, Perla alzó la barbilla, como si esa pregunta la ofendiera un poco. He leído. Los soldados traen registros, historias, propaganda. Uno aprende y observa. Sí, dijo Amatista, sonriendo. Tú y tus archivos. Alguien debe interesarse por entender el mundo en el que vivimos, replicó Perla con frialdad. Estiven los interrumpió con voz tranquila. A mí me gustaría conocerlo. Garnet bajó la cabeza. ¿Por qué? Porque todos le deben algo, dijo el chico. El león, el gobernador, los soldados. Y nosotros vivimos gracias a él. Quisiera saber cómo piensa alguien así. Amatista lo miró de lado. Te rompería el corazón, Estiven. Nadie que cargue un imperio piensa como la gente normal. Tal vez, dijo Estiven, pero debe tener sentimientos, ¿no? Perla suspiró. No lo sé. Puede que una vez los tuviera. Pero un hombre no gobierna tantos mundos sin dejar de ser uno. Quizá ni siquiera le importa, dijo Garnet. Quizá el imperio lo recuerda más de lo que él recuerda al imperio. Amatista se abrazó las piernas. No me cae mal, ¿sabes?
Ni bien ni mal. Es solo, demasiado grande. Como el espacio. Si lo miras mucho tiempo, sientes que te absorbe. Perla asintió. Así debe ser. No se puede gobernar tanto sin que los demás se sientan pequeños. Steven miró el fuego con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿él sabe que existimos? Nadie respondió enseguida. El viento agitó las brasas. Garnet fue la primera en hablar. Probablemente no. Pero eso no cambia nada. Su sombra igual nos alcanza. Perla se sentó junto a Steven. Su imperio está en todas partes. En cada antena, en cada uniforme, en cada palabra que el gobernador dice. Aunque no nos mire, seguimos dentro de su mirada. Amatista rió suavemente. Qué poético, Perla. Ella la ignoró. Steven apoyó el mentón sobre las rodillas. A veces pienso que todo esto, dijo señalando el mar, las luces lejanas, no le importaría. Que ni siquiera se daría cuenta si desapareciéramos. Perla le acarició el cabello sin decir nada. Garnet miró al horizonte. Quizá eso es lo que más lo hace poderoso. No necesita mirar para que todos obedezcan. Entonces lo vio. Una luz. Una sola, allá lejos, sobre los acantilados. Parpadeó una vez. Dos. Luego se volvió roja. ¿Vieron eso?, preguntó Steven, sin levantarse. Nadie respondió. Amatista soltó una risa suave. Seguro son los soldados del fuerte jugando con sus lucecitas. Pero una segunda luz se encendió, más cerca. Y otra. Y otra. Las torres imperiales comenzaron a brillar, una a una, hasta que toda la línea del horizonte se tiñó de rojo. El color se reflejó sobre el agua, sobre la arena, sobre sus rostros. Perla se levantó. Su forma proyectada vibró levemente, como si el cambio en la energía del aire afectara incluso a la luz que la sostenía. Eso no, empezó a decir, pero no terminó. Un zumbido llegó desde las colinas. Bajo, continuo, demasiado profundo para ser una máquina ordinaria. El suelo tembló apenas. La arena pareció moverse como si respirara. Steven se incorporó. Perla, el ruido creció. Una vibración metálica atravesó el aire, seguida de una voz. Alerta máxima. A todas las fuerzas de defensa planetaria. Fuerzas alienígenas desconocidas aproximándose al planeta. Todos los civiles deben evacuar de inmediato. El sonido era lejano, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Las palabras se arrastraban sobre la superficie del mar y se estrellaban contra la playa, repitiéndose con eco, deformadas, casi irreales. Steven no entendió al principio lo que oía. Su mente solo retuvo dos palabras. Alienígenas y desconocidas. Le parecieron enormes, demasiado grandes para caber en la cabeza de un niño. ¿Alienígenas?, preguntó, mirando a las gemas. Garnet no respondió. Sus ojos ocultos tras el visor reflejaban el rojo del horizonte, dos espejos vacíos donde el fuego parecía crecer. Amatista dejó de sonreír. Perla observaba las luces sin moverse, con la respiración contenida. El mar se había callado, ya no rugía, solo se oía el viento, delgado, constante, frío. Steven sintió algo en el estómago. No era dolor, era esa sensación extraña que uno tiene justo antes de llorar, pero sin lágrimas. Una presión en el pecho, como si su corazón intentara volverse pequeño para esconderse. ¿Por qué todo está rojo?, susurró. Nadie contestó. Las sombras de las gemas se proyectaban largas y deformes sobre la arena. Parecían gigantes, pero no se movían. El zumbido del fuerte continuó, un tono grave, constante, como si el mundo entero vibrara. La voz volvió una segunda vez, más distorsionada, casi incomprensible. Fuerzas alienígenas aproximándose, evacuación inmediata. Las palabras se mezclaron con la brisa, perdieron forma, se volvieron murmullos. Steven dio un paso hacia atrás. Sintió que sus pies se hundían más de lo normal en la arena, que el suelo estaba húmedo, como si el mar se acercara poco a poco sin moverse. Miró hacia el cielo. No vio nada, pero juraría que algo lo miraba desde allá arriba. No una presencia visible, sino una atención invisible, fría, inmensa. Perla, dijo otra vez, y ahora su voz sí tembló. Perla se llevó una mano a la frente, donde su gema centelleó levemente. Sus ojos recorrían el horizonte en un vaivén metódico, intentando encontrar orden donde solo había caos. ¿Y sí?, dijo en voz baja. Amatista la miró. ¿Sí qué? ¿Y si son gemas?, preguntó Perla, más para sí que para las demás. No, no, es imposible. El imperio las detectaría en segundos, su firma energética es única. Ellos lo sabrían. Garnet giró apenas la cabeza. No son ellas, las diamantes fueron destruidas, pero no hay nada más que pueda. Perla se interrumpió.
Sus palabras se perdieron, devoradas por el rugido del mar que volvía a despertar. Una ola más alta que las anteriores golpeó la playa con fuerza, dejando una espuma espesa que se arrastró hasta sus pies. El aire volvió a cambiar. Ya no olía solo a hierro. Ahora tenía algo dulce, algo enfermo, una nota que no pertenecía al mundo. Steven retrocedió un paso, sintiendo el temblor del suelo bajo los talones. El rojo del cielo se reflejaba en sus pupilas, haciéndolas parecer brasas. Perla, dijo, con voz ronca. Tenemos que hacer algo. Ella lo miró, pero no respondió. Su mente era una tormenta silenciosa de hipótesis imposibles. Cada fibra de su conciencia buscaba una respuesta lógica. Energía residual, interferencia astropática, fallo en los sensores, pero nada encajaba. El imperio no fallaba. No en eso. Garnet dio un paso al frente. El suelo vibró bajo su peso. Sea lo que sea, no está aquí todavía. Amatista chasqueó los dedos, la voz baja. Eso, o ya está, y no lo vemos. La frase se quedó flotando en el aire como un mal presagio. Steven apretó los puños. El miedo lo llenaba, pero no lo detenía. No sabía qué hacer con él, así que lo convirtió en movimiento. Corrió. Steven. Gritó Perla, tendiendo la mano. Pero él ya había pasado junto a ella, la arena salpicando de los tobillos. Corría hacia la ciudad, hacia las luces que titilaban a lo lejos, hacia los ecos de las sirenas. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que cada latido era un ruido más entre los del mundo. Tenemos que evacuar a los civiles. Esa idea lo atravesó como una descarga. No sabía qué significaba exactamente fuerzas alienígenas, pero entendía el miedo en las voces, el pánico que nacía en la distancia. Y sabía que la gente de Ciudad Playa era suya. Que debía correr, avisar, hacer algo. No hay tiempo. Gritó mientras corría. Tenemos que sacarlos de allí. Amatista los siguió de inmediato, con pasos fuertes, arrastrando la arena detrás. Oye, espera. Garnet observó el horizonte una última vez antes de seguirlos. Sus manos temblaron, apenas perceptibles. No de miedo, sino de la incertidumbre a lo que venía. Perla permaneció quieta unos segundos más. Miró el mar. La espuma se movía en direcciones opuestas, como si dos fuerzas distintas tiraran del mismo océano. Una amenaza que ni el imperio conoce, pensó. Y esa idea la atravesó como un cuchillo. Corrió. El aire rugía, y el rojo del horizonte comenzaba a tornarse en un tono más oscuro, más espeso. Las luces del fuerte giraban frenéticamente. El mensaje volvió, débil, incompleto. Evacúen, fuerzas desconocidas, procedencia. El mar parecía tranquilo, aunque el viento soplaba con fuerza desde el sur. La luz de las torres costeras se reflejaba sobre la superficie del agua como cuchillas de plata. En la altura de la instalación 17, el aire olía a ozono, sal y hierro. El turno de vigilancia había empezado hacía 2 horas, y Lars ya estaba aburrido. Si me duermo de pie, ¿me ascienden o me fusilan? Preguntó, con una sonrisa perezosa. Elías, su mejor amigo desde que entró a la guardia sentado junto a la consola, no levantó la vista. Depende de quién te vea primero. Si es el sargento, te fusila. Si es el gobernador, te asciende por compasión. Lars se rió. Entonces ojalá sea Lucan. Dicen que es buen tipo. Buen tipo no sé, replicó Elías. Eficiente, sí. El león no habría dejado a un incompetente al mando. El viento sacudió las antenas de comunicación. Una ráfaga de arena golpeó los ventanales y se perdió en el ruido constante del generador. Lars se giró hacia el mar. El brillo de su mohawk naranja se encendió con el reflejo del radar. Elías, dijo de pronto, ¿cómo era? ¿Qué cosa? El imperio. Allá afuera. Elías levantó la vista del panel. Su mirada se perdió un momento en el horizonte antes de responder. Grande. Demasiado grande. El tono de su voz cambió, más firme, casi solemne. Era la voz de quien recita algo aprendido en carne propia. Yo serví en la flota expedicionaria de la John A. Johnson durante las campañas de pacificación. Éramos solo una de las miles. El imperio había estado en paz por años. La primera gran cruzada ya era historia. Pero los mundos seguían creciendo, conectándose entre sí. Se detuvo, exhalando. ¿Sabes cómo es ultramar? Lars negó con la cabeza, intrigado. Solo lo que dicen los pictos. Azul, limpio, lleno de estatuas. Elías asintió lentamente. Sí. Pero no entiendes hasta que lo ves.
Las ciudades de Lord Gilliman son como una sinfonía de mármol y cristal. Las calles se extienden por kilómetros, y cada casa tiene el emblema del orden civil grabado en piedra. No hay pobreza, no hay crimen. Todo es estructura. Todo es propósito. Lars soltó una risa incrédula. Suena aburrido. No lo es. Es perfecto. Lord Gilliman lo diseñó para que los hombres no tuvieran que pelear por sobrevivir, sino por superarse. La gente allí vive por el deber, no por miedo. El joven soldado se quedó un momento en silencio, pensativo. ¿Y Terra? ¿Es igual? Elías sonrió apenas, negando con la cabeza. Terra es distinta. Es más vieja, más viva. Está llena de ruido, de luz, de millones de personas que miran al cielo y saben que su emperador vive allá arriba, velando por ellos. Es el corazón del imperio. Ningún otro mundo se le compara. El tono de su voz bajó, casi reverente. Dicen que sus torres tocan las nubes y que sus edificios están hechas de oro y vidrio. Que desde el palacio imperial puedes ver los rayos del sol reflejándose sobre la armadura del propio emperador. Lars giró hacia él, con los ojos brillando. ¿Lo viste? No, dijo Elías, después de un silencio. Nadie lo ve. Solo los primarcas y los custodios. Pero lo sentí. Cuando el león habló desde su nave antes de partir, dijo que el emperador lo llamaba. Y te juro, Lars, el aire cambió. Todos lo sentimos. El muchacho sonrió, apoyándose en la baranda. Algún día voy a ir a Terra. ¿Y qué harás allá? No sé, dijo, riendo. Mirar las torres, supongo. O conseguirme una misión. Miró el mar, soñador. A veces pienso que nací en el lugar equivocado. Este planeta es bonito, sí, pero no tiene historia. Elías lo observó con una expresión entre melancólica y divertida. Todos los mundos piensan eso antes de tenerla. Lars arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? El rememorador se encogió de hombros. La historia llega sola. A veces en forma de conquista, a veces en forma de tragedia. Lars se rió. ¿Y cuál fue la nuestra? La conquista, dijo Elías sin dudar. El león bajó de las estrellas, peleó con los líderes de las gemas y las derrotó fuera de este planeta. Nadie murió en Ciudad Playa. Nadie tuvo que pelear. Eso no pasa nunca. Entonces tuvimos suerte. Elías lo miró con un brillo distinto en los ojos. No, Lars. Tuvieron misericordia. El silencio se extendió entre los dos. Solo el zumbido de los sensores y el rugido suave del océano llenaban el aire. En la consola, las luces verdes parpadeaban con normalidad. Nada indicaba peligro. ¿Y los otros mundos? Preguntó Lars finalmente. Elías suspiró. Ultramar prospera bajo Lord Gilliman. Monarquía renació bajo Lord Lorgar. Dicen que ahora sus templos son los más bellos de toda la galaxia. Y en Terra, el emperador amado por todos gobierna con los custodios, sus hijos al mando de flotas que cruzan las estrellas. Se inclinó hacia adelante, con la voz más baja. Esta segunda edad dorada no tiene enemigos, Lars. Los viejos horrores fueron borrados. El joven sonrió, exhalando. Entonces todo está bien. Elías no contestó enseguida. Encendió un nuevo cigarro, el fuego reflejándose en sus ojos. Por ahora, dijo, finalmente. Lars lo miró con una mezcla de burla y desconcierto. ¿Siempre tienes que arruinar el momento? Solo digo lo que sé. La galaxia es grande. Demasiado grande. Y el emperador aún busca cosas detrás de los velos. El joven soldado se encogió de hombros, riendo. Entonces, el mundo se partió. La puerta metálica se abrió con una violencia que no pertenecía a esa noche tranquila. El ruido fue tan fuerte que Lars sintió un tirón instintivo en el pecho, como si la adrenalina hubiera despertado sin pedir permiso. Volteó rápido. Elías ya estaba de pie, rígido, como en los viejos tiempos. El teniente Marcus Barran entró. No caminó. Irrumpió. Su respiración era la de alguien que había corrido por pasillos llenos de sombras invisibles. Sus ojos, abiertos de más, parecían todavía buscando algo que las paredes no podían contener. Ustedes dos, dijo sin rodeos. Atención inmediata. Lars sintió que algo frío le recorría el cuello. Elías no pestañeó. Barran no esperó respuesta. Hagan sonar las alarmas. Tenemos horas para evacuar, antes de que entren al planeta. No era una orden gritada, era una sentencia, una grieta en la perfección. Lars sintió como la piel se le erizaba desde el antebrazo hasta la nuca. ¿Evacuar? ¿Qué ocurre? Barran se inclinó sobre la consola, activando paneles, encendiendo diales, abriendo canales tácticos. Las luces verdes parpadearon, alteradas. La estación orbital 16 detectó una flota, dijo, con la voz tensa pero disciplinada.
Una flota, enorme, dirigiéndose directamente hacia este planeta. Elías se movió un paso, el necesario para ponerse entre Lars y la pantalla. ¿Flota de qué tipo? Barran tragó saliva, un tic pequeño, apenas visible. No lo sabemos. No coincide con ningún diseño imperial, ni con naves Xeno registradas. No hay emisiones energéticas comunes. No hay comunicaciones. Solo, movimiento. Lars sintió un hueco en el pecho. Era como cuando uno escucha una historia de terror y la mente aún busca la lógica que la desactive. ¿Están huyendo? Preguntó, aunque sabía que no. Barran negó con la cabeza. No, no se dispersan, no giran, no se adaptan, vienen directas. Como si, buscó la palabra, olfatearan algo. Elías inspiró hondo, lento, como un soldado que reconoce un eco en la oscuridad. ¿Nombre de la amenaza? Barran tardó un instante en responder. Ese instante fue suficiente para que la sala entera se tensara, como si incluso los cables sintieran lo que iba a decir. El informe preliminar, extracción directa del despacho del gobernador. Apretó el comunicador como si doliera sostenerlo, los llaman tiránidos. El aire perdió temperatura. Lars lo sintió en la piel, en la espalda, en el hueco del estómago. No era la palabra lo que asustaba, era la forma en que Barran la dijo. Elías bajó lentamente la vista al radar. Los puntos rojos parpadeaban. 1, luego 3, luego 7, multiplicándose con un ritmo casi orgánico. Eso no es una flota, murmuró. Eso es un enjambre. Barran asintió, sin un gramo de dramatismo. Sí. Y si las lecturas son correctas, miró la pantalla de tiempo estimado, entrarán a la atmósfera en 13 horas. 14 como máximo. Lars sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Por un segundo, todo pareció muy lejos. Terra, los primarcas, la edad dorada. Y él, un chico mirando un radar que latía como un corazón enfermo. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó con voz baja, casi infantil. Barran lo miró. Y por primera vez en la noche, su rostro mostró algo que no era disciplina ni orden. Era preocupación. Lo que hace todo mundo cuando la historia decide tocar la puerta, respondió. Evacuar, preparar defensas. Y rezar que el león regrese. En ese instante, el sensor principal emitió un pitido agudo. Un destello rojo cruzó la pantalla. Y el mar dejó de sonar. Tiempo después. El viento golpeaba la costa con fuerza cuando Steven apareció corriendo por la pendiente que llevaba al pueblo. Tenía la respiración entrecortada, el corazón martillándole el pecho, y aún llevaba restos de arena pegados en las rodillas de cuando había tropezado en la carrera desde la playa. El cielo seguía oscuro, pero las luces rojas que parpadeaban desde los puestos imperiales tenían las nubes bajas como brasas. Perla ya estaba adelante, avanzando rápido, el rostro tenso, mirando constantemente al cielo y a las torres de vigilancia como si buscara una amenaza oculta. Steven llegó al borde de Ciudad Playa justo cuando el sonido empezó. Un retumbar metálico, un compás de botas, el sonido de cuerpos moviéndose al unísono. ¿Qué? Murmuró, avanzando unos pasos. Las fuerzas imperiales venían desde la calle principal. No era una marcha lenta. Era rápida, ordenada, con la exactitud de un metrónomo. Los soldados avanzaban en columnas de 4, cascos blancos reflejando la luz roja de las sirenas, rifles a la altura del pecho, respiración firme dentro de los filtros. El estandarte del gobernador planetario ondeaba detrás de ellos, sostenido por un portaestandarte adolescente, quizá de la misma edad que Lars. Los símbolos imperiales parecían arder al ritmo de la alarma. Steven sintió el estómago apretarse. Por detrás de las tropas venían los civiles. Madres cargando a sus hijos, hombres arrastrando mochilas, cajas, lo que alcanzaron a tomar, ancianos empujados por jóvenes, gritos, quejas, llantos, nombres perdidos en el aire. Steven. Gritó una voz familiar. Era Lars, corriendo entre los soldados hacia él, moviéndose con la urgencia de quien ya entendió demasiado. Tenía el casco en la mano, el cabello naranja pegado a la frente por el sudor, y los ojos muy abiertos. Perla lo interceptó antes de que llegara. ¿Qué sucede? ¿Quién dio la orden de movilización? Lars inhaló, intentando hablar sin ahogarse. La estación orbital confirmó una flota. ¿Qué flota? Preguntó Garnet, con voz profunda.
No sabemos, respondió Lars, mirando al cielo sin querer hacerlo. El gobernador dijo que eran algo llamado tiránidos. Las tropas están asegurando rutas de evacuación. Dicen que tenemos horas. A lo mucho Steven sintió como un escalofrío le subía por la espalda. Horas. Solo eso. Lars, dijo el niño, dando un paso adelante. ¿Qué son? ¿Qué quieren? Lars lo miró, y por primera vez desde que lo conocía, Steven no vio sarcasmo, ni humor, ni valentía artificial. Vio miedo. No lo sabemos, susurró. Pero lo que sea que viene, viene todo junto. Y viene directo hacia aquí. Los soldados imperiales seguían avanzando alrededor de ellos, sin detenerse. Sus botas marcaban un ritmo constante, como si fueran el reloj del fin del mundo. Los civiles corrían detrás, empujándose, cayendo, levantándose. Las sirenas de la ciudad sonaban, sus luces rojas pintando los muros blancos de los edificios como si sangraran luz. Perla apretó la mandíbula. Debemos ayudar a evacuar. Garnet asintió, su voz baja y firme. Las rutas al refugio del gobernador están abriéndose. Los humanos van primero. Amatista miró a Steven, inquieta. ¿Qué hacemos, Steven? El niño tragó saliva. Sintió las piernas temblarle. Sintió el corazón martillarle la garganta. Pero algo dentro de él, algo que el león vio hace un año en aquella sala cerrada donde hablaron cara a cara, lo obligó a dar un paso adelante. Ayudar, dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Tenemos que ayudar a todos. Rápido, antes de que lleguen. Lars asintió de inmediato, con la respiración aún acelerada. Voy con ustedes. La F. D. P. Necesita manos, ojos, y ustedes tienen experiencia. Y. Lo miró fijo. Tú, Steven, ya has salvado este planeta antes. Steven sintió que las manos le sudaban. No quería ser visto así. No quería ser un héroe ahora. Solo quería que el cielo dejara de sentirse tan pesado. Pero apretó los dientes, levantó la mirada y corrió hacia los civiles. Garnet lo siguió. Amatista corrió detrás. Perla tomó la delantera. Los soldados corrían. Los civiles gritaban. Las gemas trataban de abrir paso. Steven intentaba mantenerse de pie entre empujones, respirando rápido, sin entender por qué el aire parecía hacerse más pesado a cada segundo. Entonces, entre el ruido, entre los pasos y las órdenes, una voz explotó en los altavoces. Alerta. Ingreso a la órbita. El sonido se cortó. Un chasquido seco. Un zumbido ahogado. Un silencio que no debía existir. Y luego, desde los altavoces distantes en las torres costeras. Nada más. Las luces de advertencia parpadearon una vez. Solo una. Como un latido débil. Perla se giró hacia el cielo. Garnet se tensó, endurecida como piedra. Amatista tragó saliva, con los ojos muy abiertos. Steven dio un paso atrás sin darse cuenta. ¿Qué fue eso? Preguntó, con la voz temblorosa. Lars abrió la boca para responder, pero nunca llegó a hacerlo. Porque entonces, cayó algo del cielo. Cayeron. Un punto, primero. Un destello que cruzó la atmósfera como un chisporroteo. Luego otro. Y otro. Como si las estrellas se estuvieran desprendiendo del firmamento. Eso no puede ser, susurró Elías, con una voz que Lars nunca le había escuchado. Steven alzó la vista. El cielo estaba lleno de líneas, cientos, miles, cayendo como agujas encendidas. Cayeron al suelo destruyendo todo a su paso. Se escuchó un sonido húmedo, como carne desgarrándose. Las estrellas se hincharon, se abrieron como flores grotescas en pleno descenso. Perla fue la primera en entender. Es materia orgánica. Es biológico. Retrocedan. Una de las cápsulas, una espora micética, impactó contra el muelle con un sonido hueco, húmedo, vivo. Una onda de aire expulsó arena y agua en todas direcciones. El muelle tembló. Los faroles parpadearon. Steven cayó de rodillas por la vibración, las manos temblándole. Otra espora cayó en la calle principal. Luego otra en la playa. Una más en la entrada del pueblo. Era una lluvia. Una lluvia de cosas vivas. Garnet empujó a Steven hacia atrás con una mano protectora. No te acerques. El olor llegó primero. A sangre, a ácido, a tierra mojada que no pertenece a este mundo. Luego un rugido. No un grito de rabia, ni de dolor, ni de guerra. Un rugido sin alma, una vibración primordial, como el sonido que haría el océano si pudiera devorar. Lars dio un paso atrás, con el fusil temblando en sus manos. Eso no es una nave. De la espora emergió la forma.
Un tiránido, uno de los más pequeños, pero enorme comparado con cualquier criatura terrestre. Su exoesqueleto brillaba como quitina mojada, con tonos violetas y verdes. Las mandíbulas se abrían en direcciones imposibles. La lengua palpitaba. Los ojos, si eran ojos, se movían en patrones que no tenían significado humano. Y no estaba solo. Más cápsulas se abrían, más criaturas emergían, algunas cuadrúpedas, otras erguida con cuchillas por brazos, todas respirando al mismo ritmo, todas mirando hacia la ciudad como si ya las conocieran. Elías lo entendió antes que nadie. No nos están buscando. ¿Qué? Preguntó Lars, retrocediendo. Nos están leyendo. Steven sintió que las piernas no respondían, la garganta le ardía, los oídos le zumbaban. Las criaturas levantaron la cabeza al unísono. El gran devorador había llegado antes de lo previsto. Sus mandíbulas se abrieron con un chasquido húmedo, y el aire vibró como una cuerda que se rompe. Luego, sin previo aviso, toda la horda respondió. Un rugido colectivo explotó en la playa. No venía de una sola garganta, ni de docenas. Era un rugido de enjambre, un sonido que ningún ser vivo debería escuchar. Vibración pura, sin origen, como si algo inmenso respirara desde dentro de la tierra. Los soldados imperiales se volvieron hacia el frente, armas en alto, formaciones ajustándose con rapidez. Pero el rugido los atravesó como un golpe físico. Lars sintió como le temblaban los dientes. A la línea. A la línea. Rugió un sargento, levantando el fusil de energía. Demasiado tarde. Los tiránidos se lanzaron hacia adelante. No corrieron. Se precipitaron. Como si la gravedad fuera distinta para ellos, como si la tierra los rechazara y el aire los empujara hacia las presas. El primero cayó sobre un soldado. No hubo duelo, no hubo resistencia. Un destello de garras, un corte limpio, un cuerpo partido antes de que la víctima entendiera que lo había alcanzado. La sangre salpicó la arena, la criatura siguió moviéndose sin mirar atrás. Las espaldas de los civiles chocaron contra los muros. Los gritos llenaron la calle estrecha. Algunos corrieron hacia el muelle, otros hacia el centro, otros se quedaron quietos, paralizados por el terror. Un tiránido menor trepó por la pared de una casa como si fuera una superficie plana, sus garras perforando la madera. Saltó sobre un civil que intentaba huir, derribándolo. El grito se cortó de inmediato. Lars levantó el fusil con las manos temblorosas. ¡Fuego! Gritó a los demás soldados, ¡fuego, maldita sea! Un haz de energía salió disparado, otro detrás, varios más. Los disparos impactaron contra una de las criaturas, reventando parte de su exoesqueleto. Cayó hacia un lado, convulsionando. Pero no murió. Se levantó otra vez, más rápida, más enfurecida, como si cada herida afilara su instinto. Elías lo vio y tragó saliva, su rostro blanco como la arena. No, no se detienen, dijo en un murmullo. No tienen límite. Perla empujó a Steven hacia atrás. Atrás. No te acerques. Amatista ya había saltado al frente, interponiéndose entre un grupo de niños y dos criaturas que avanzaban en zigzag, cortando el aire con las cuchillas de sus brazos. Garnet avanzó paso lento, firme, indestructible. Su cuerpo absorbía la luz roja de las sirenas con un brillo casi metálico. Pero los tiránidos no dudaron, no se detuvieron ante ella, no retrocedieron. La reconocieron como materia, y la atacaron. Dos criaturas saltaron a la vez. Garnet levantó ambos brazos, bloqueando los primeros golpes, pero el impacto hizo temblar el suelo. La fuerza era absurda, incluso para una gema. Garnet. Gritó Steven. Ella no respondió, estaba concentrada. Sus lentes brillaron con una luz rojiza mientras analizaba la velocidad, los ángulos, la densidad. Pero había demasiados. 6 criaturas ya la rodeaban, 8 más corrían hacia la calle. Los soldados intentaron retroceder en formación, pero la marea biológica los alcanzó con una rapidez imposible. Un tiránido saltó sobre un joven recluta. Lo derribó. Otro se abalanzó por encima. Las garras destellaron. El casco rodó por la calle, golpeando la piedra 3 veces antes de detenerse. Un civil intentó levantarse del suelo, arrastrándose. Un tiránido menor lo alcanzó, lo tomó de la pierna. El hombre gritó. Fue jalado hacia atrás como si pesara nada. Las calles estrechas amplificaban cada alarido. Steven sintió que las piernas no le respondían. Era demasiado, demasiado rápido, demasiado vivo, demasiado horrible. La segunda edad dorada había prometido que nada de esto podía suceder, que el imperio era un escudo eterno, que los monstruos eran cosa del pasado.
Pero el cielo demostraba lo contrario. Más esporas micéticas seguían cayendo, iluminando el horizonte verde siniestro con pequeñas explosiones orgánicas. Elías colocó una mano en el hombro de Steven. «Corre», susurró. «Corre ahora». Pero Steven, temblando, negó. «No. No puedo dejarlos». Un rugido aún mayor resonó entre los edificios, profundo, grave, como si el mismísimo planeta hubiera comenzado a sangrar. Y el enjambre avanzó. No una docena, no un centenar. Miles de criaturas moviéndose al unísono con la precisión de un solo pensamiento. Steven tropezó entre los cuerpos, esquivando garras, humo, y el olor ácido del enjambre. La garganta le ardía por el grito. «Papá». El rugido tiránido le aplastaba los oídos. Las criaturas eran demasiadas, moviéndose como un solo pensamiento hambriento. Perla intentó alcanzarlo. «Steven, no corras solo. Espera». Pero él ya no escuchaba. Todo era caos y llanto y el miedo más antiguo que un niño puede sentir. Y entonces, una onda rosa explotó en medio de la calle. Una luz curva, circular, como si un portal se abriera con un latido. Una silueta gigantesca salió disparada del resplandor. León, el león rosa, rugió con la furia de un trueno partido, un rugido mágico que reverberó contra los edificios y lanzó polvo y arena por los aires. Su melena se encendió con destellos rosados. Los tiránidos más cercanos se detuvieron, confundidos por un sonido que no pertenecía a ningún organismo de la galaxia. Y encima del lomo del león Connie. No Connie asustada, no Connie estudiante. Connie guerrera, con los dientes apretados, el cabello azotando de la cara mientras sostenía la espada de Rose con ambas manos, lista para cortar. «Steven, aquí», gritó. León no corrió, se lanzó, como un proyectil de pura voluntad. Saltó sobre un tiránido que acababa de descender de su espora micética, lo aplastó con el peso de su cuerpo, las garras extendidas, la melena ardiendo en luz. El crujido fue húmedo, el suelo tembló. Connie ya estaba en movimiento. Levantó la espada, la hoja brillando con un rosado limpio, y la bajó con un grito lleno de miedo y determinación. La espada de Rose cortó un brazo quitinoso. El tiránido rugió. Su sangre cayó en el suelo, burbujeando. Steven sintió que el corazón iba a salirsele del pecho. «Connie», gritó, extendiendo su escudo por instinto. León rugió otra vez, más fuerte, más violento. Su melena se encendió, el aire vibrando con magia antigua. Un tiránido se lanzó hacia ellos con las garras abiertas. León abrió la boca, y un rugido disparó, un pulso rosa vivo, explotó desde su garganta, lanzando a la criatura contra una pared con un estallido seco. Connie giró, respirando con fuerza. «Tenemos que sacar a Steven de aquí. Ahora». Steven corrió hacia ellos, temblando, el escudo brillando alrededor de su cuerpo como un nuevo rosado. Un tiránido saltó desde un tejado. Connie gritó. Steven levantó las manos. León se adelantó, rugiendo con un sonido tan profundo que las ventanas vibraron y el monstruo cayó al suelo como si hubiera sido golpeado por un martillo invisible. El león rosa giró la cabeza hacia Steven, sus ojos negros llenos de esa mirada misteriosa, vieja, salvaje, protectora. Steven sintió la seguridad que solo un niño puede sentir al ver a un amigo imposible aparecer en medio del horror. «León», susurró, con la voz quebrada. León bufó suavemente. Luego rugió con toda su fuerza hacia el cielo, como si desafiara a la galaxia entera. Y el enjambre respondió con furia. Los tiránidos avanzaban de nuevo, reorganizándose como si el rugido del león hubiese sido solo un tropiezo en la entidad mental que los guiaba. Steven corrió hacia Connie. «Connie. Vámonos. Vámonos». Ella giró hacia él, extendiendo una mano para alcanzarlo, y ese fue su error. Ese instante, ese segundo donde dejó de ver al enemigo para ver a Steven. Un tiránido en la retaguardia, de los tipos menores con bioarmas incrustadas en el brazo, se detuvo. Su glándula se contrajo. El hueso empezó a brillar en un púrpura enfermo. Elías lo vio. Lars lo vio. Garnet lo vio. Pero nadie llegó a tiempo. Un proyectil biológico cruzó el aire. No era una bala, pero se asemejaba, era un fragmento óseo envuelto en ácido, diseñado no para herir, sino para matar. Steven sintió el sonido antes que el impacto. Un zumbido cortante. Un latido roto. Connie aún lo miraba cuando la biobala le atravesó el pecho. No hubo salto dramático. No hubo pantalla en blanco. No hubo cámara lenta. Solo un golpe seco, un chorro de sangre, y la espada se le escapaba de los dedos. León rugió con un lamento tan profundo que la tierra vibró. Connie no gritó. El aire se fue de sus pulmones de inmediato.
Su cuerpo se arqueó hacia atrás, y cayó de la montura, golpeando el suelo con un sonido hueco. «Connie», gritó Steven, la voz rasgada en 1000 pedazos. Perla soltó un alarido inhumano. Amatista perdió el control. Garnet quedó inmóvil un instante, como si el futuro se hubiera quebrado. Leon dio un salto hacia ella, empujando tiránidos con el cuerpo, rugiendo con una furia animal desesperada. Las esporas del disparo todavía humeaban sobre la herida. Connie intentó respirar, una vez, dos. Pero el ácido ya había quemado por dentro. Steven cayó de rodillas junto a ella, agarrándole la mano con las suyas, temblando tanto que no podía ver bien. Connie, por favor», susurraba, rompiéndose. «Por favor no, por favor abre los ojos, por favor». Los tiránidos rugieron detrás, acercándose otra vez. La espada de Rose, caída a un lado, seguía brillando, pero su reflejo no tocaba los ojos de Connie. Leon bajó la cabeza y empujó a Steven con suavidad, como si intentara sacarlo de la escena, protegerlo, arrancarlo de ese dolor. Las gemas rodearon el cuerpo. Y en medio de la masacre, de los rugidos, del ácido, del caos, Steven sintió como el mundo se le partía en dos. No pensó, no lloró, no dudó. Solo vio la espada. La espada de su madre Rose, tirada entre la sangre y la arena, todavía vibrando con un brillo rosa tenue, como si hubiera escuchado el último latido de Connie y guardado su memoria. Steven la agarró. La empuñadura le quemó la mano, no de calor, de recuerdos. La hoja brilló con un pulso rosa, como si reconociera quién era él. Gritó Steven, desgarrándose la garganta. Corrió hacia los tiránidos, sin estrategia, sin armadura, sin nada salvo dolor. Leon rugió detrás, desesperado, pero no pudo alcanzarlo. Un tiránido enorme, alto, carnívoro, con las hojas de quitina extensas como hoces, avanzó hacia él. Un líder sin mente propia pero con instinto asesino puro. Steven levantó la espada, temblando, llorando, gritando. El corte venía con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. La hoja descendió, y un brazo de quitina negra apareció, bloqueando el golpe con un golpe tan fuerte que lo aturdió. El tiránido empujó. El impacto mandó a Steven hacia atrás, rodando por el suelo, la espada casi escapando de sus manos. El monstruo abrió las fauces. Y rugió directamente en su cara. Steven gritó, más de miedo que de valentía, más de dolor que de furia. Perla lo vio. Amatista lo vio. Garnet lo vio. Perla saltó. Amatista rugió. Garnet extendió los brazos. Las tres se unieron como si la desesperación fuese un imán. Un destello blanco. Un golpe sónico. Un latido. Y el aire explotó en luz. Alejandrita emergió. Gigante. Colosal. Temblando de ira. Su cuerpo brillaba con un aura rosada, púrpura y roja, mezclada como fuego líquido. Sus ojos ardían. La fusión no era elegante como antes. Era brutal. Era urgente. Era una respuesta al dolor de perder a Connie y ver a Steven casi morir. «Steven», rugió Alejandrita con una voz fracturada de 3 almas que sangran. Los tiránidos se detuvieron. El alfa giró su cabeza. Un rugido colectivo subió como un enjambre irritado. Alejandrita dio un paso que hizo temblar el pavimento. Otro. Luego corrió. Cada golpe de su puño derribaba 3 criaturas. Cada patada lanzaba cuerpos quitinosos a través de casas. Sus brazos múltiples se movían como remolinos de furia. Steven estaba en el suelo, temblando, sosteniendo la espada de su madre. Un tiránido se acercó a él por detrás. «DP. A la línea», gritó alguien. Los soldados imperiales, los muchachos que antes estaban en entrenamiento, los pescadores convertidos en reclutas, Lars, Elías, decenas, se alinearon como pudieron. Y dispararon. Las ráfagas de las armas láser cruzaron la calle como líneas rojas perfectas. Los tiránidos se retorcieron cuando recibieron impactos, pero no cayeron solos. Pero sirvió para detenerlos. Servía para proteger a Steven. Alejandrita levantó un tiránido enorme por el torso y lo partió en 2. La sangre ácida cayó al suelo, evaporando piedras. Leon rugió, abalanzándose sobre otro, desgarrándolo con la melena encendida. Y en medio de la guerra, de la muerte, del rugido, del dolor, Steven se levantó. Sangrando de los brazos, temblando de las piernas, con los dientes apretados hasta casi romperlos. La espada de Rose brilló otra vez. Fuerte. Más fuerte. Como si algo en ella hubiera despertado. «Voy a pelear», susurró Steven, con la voz hecha pedazos. «Voy a pelear por Connie». Alejandrita giró, mirándolo con 3 corazones hechos uno. «Steven».
Quédate detrás de mí, pero el alfa tiránido rugió y embistió. La siguiente colisión decidiría quién sobrevivía. La ciudad capital permanecía envuelta en un resplandor rojo permanente. Las sirenas no se detenían. Los civiles corrían hacia los búnkeres subterráneos. Las avenidas, normalmente luminosas y pulcras, parecían ahora un laberinto en ruinas. En la torre del gobierno, el gobernador planetario Lucan se apoyó sobre la mesa de comunicación astropática, el sudor bajándole por la sien. Las luces parpadeaban. Los psíquicos auxiliares temblaban, sangrando por la nariz por culpa de la sombra en la disformidad, que crecía como una tempestad metafísica alrededor del planeta. Uno de ellos cayó de rodillas de repente, jadeando. No puedo, su presencia, apaga la mente, balbuceó, con los ojos completamente blancos. Lucan lo sujetó antes de que colapsara. Resiste. Solo necesito un canal, uno solo. Exigió. La sala vibró. Una estática profunda llenó el aire como un rugido silencioso. Finalmente, una conexión se abrió. Un haz psíquico débil, tambaleante, casi destruido. Una voz surgió del vacío. Aquí, retransmisión estratégica, segmentum solar. Identifíquense. Lucan se enderezó, respirando hondo. Aquí el gobernador planetario Lucan, designación Terra Secundis. Hemos sido atacados por una especie alienígena desconocida. Solicito asistencia inmediata. Repito, asistencia inmediata. La zona costera ha caído. La población el planeta está al borde de ser desbordado. Hubo un silencio. Luego, la voz volvió, tensa, con un frío que no venía del comunicador, sino del deber imperial. Información recibida. Confirmamos lectura de biomasa hostil. Identificación preliminar. Tiránidos. Lucan sintió que el estómago se le cerraba. Entonces, ¿son reales? ¿No eran solo informes teóricos de la Tercera Legión? Confirmado. Hemos detectado múltiples señales compatibles con enjambres menores. El Imperio agradece su reporte, gobernador Lucan. Lucan golpeó la mesa con el puño. No necesito agradecimientos, necesito ayuda. Este planeta forma parte del Imperio, por derecho de conquista y juramento de lealtad. Exijo refuerzos. Hubo otro silencio, más largo, más pesado, más cruel. Las flotas más cercanas se encuentran en tránsito intersegmentario. Las legiones astartes están actualmente comprometidas en múltiples frentes de la Segunda Gran Cruzada. Lord Curze no se encuentra disponible. Tampoco la Primera Legión, la Quinta ni la 13ª. Lucan sintió que el frío le entraba hasta los huesos. ¿Qué dice? Susurró. La transmisión prosiguió. Las fuerzas de la 8ª y la 9ª están a meses de distancia. La flota de Lord Fulgrim combate aún en la puerta interdimensional de Terra. Lionel Johnson se encuentra liderando la expansión hacia los Eldars en la telaraña. Refuerzos astartes inmediatos no son posibles. Lucan apoyó ambas manos sobre la mesa. El temblor en sus dedos era evidente. Entonces, ¿no hay ayuda? ¿Ninguna? La respuesta llegó como una sentencia. Gobernador Lucan, el Imperio confía en que resistirá según el juramento de su cargo. Defienda el planeta hasta el último hombre. La conexión se cortó. La sala quedó en silencio. El psíquico más fuerte del grupo cayó de espaldas, convulsionando, mientras la sombra en la disformidad lo retorcía desde dentro. Los auxiliares gritaron. Otros retrocedieron. Lucan no parpadeó, ni un segundo, porque entendió la verdad. Estaba solo. El planeta entero estaba solo. Y afuera, en el cielo nocturno, los puntos brillantes que aparecían no eran estrellas. Eran esporas, arpías, enjambres, partes del gran devorador. Lucan suspiró. Se pasó una mano por el rostro. Y al final, dijo lo único que podía decir. Que suene la orden. Código Orfeo. Defensa total del planeta. Que cada ciudad, cada guardia, cada civil se prepare. Miró al cielo. El Imperio no vendrá a tiempo. Si pudiera comenzar a ser la mitad de lo que crees de mí, cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar
Cuando veo que actúas así, me pregunto cuándo volverás. Cualquier cosa podría ser y podría aprender